Bienvenido estudiante, mi nombre es Paul Neira. El día de hoy desarrollaremos el primer capítulo del módulo de anatomía. Siguiente. La anatomía corresponde a una serie de parámetros estructurales que corresponden a partes del cuerpo humano. Hoy revisaremos algunas de ellas correspondiente a la cabeza y algunos elementos de los órganos sensoriales que en este se encuentran. Siguiente. Hablemos primero de las partes de la cabeza. Los huesos de la cabeza equivalen a 29 estructuras, ¿no? En el cráneo humano existen 29 huesos, los cuales forman parte de una estructura muy compleja. Esto excepcionando a la mandíbula, que obviamente es un hueso móvil que pertenece al sistema masticatorio. Los huesos del cráneo están fusionados uno con otro, formando una articulación completamente inmóvil. Siguiente. El cráneo humano está formado en realidad por 8 huesos y la cara está formado por aproximadamente 24, ¿no? Entonces, la bóveda craneal sirve para poder darle un mecanismo de protección a el cerebro, a el encéfalo, al tronco encefálico y al cerebelo. Entonces, todas estas estructuras delicadas necesitan de un revestimiento óseo, pétreo, duro, que pueda soportar los impactos en caso de que exista algún tipo de contusión. Por ser, obviamente, una estructura necesariamente polifuncional y altamente especializada, el sistema nervioso central requiere pues de este tipo de huesos con este tipo de características que también iremos detallando de a pocos a nivel del desarrollo de la clase. En el caso de la cara, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente unas 14 estructuras, las cuales pues están colocadas simétricamente de manera pareja, ¿no? Siguiente. Hay 3 huesos diminutos que también debemos incluir que se encuentran dentro del cráneo, pero estos no vienen a ser parte de la estructura facial, tampoco vienen a ser parte de la bóveda del cráneo, sino que se encuentran dentro de las estructuras del conducto auditivo. Estos 3 huesecillos que también están como estructuras pares, ¿no? Vienen a ser el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Pequeñas estructuras óseas necesarias para la vibración, en el caso de la percepción de sonidos, los cuales son captados y conducidos al oído interno. En el caso de la bóveda del cráneo, este está constituido por 8 huesos impares y 2 huesos pares. Primero tenemos un hueso frontal, luego tenemos un hueso occipital, tenemos también el esfenoides y el etmoides. Por otro lado, los huesos pares vienen a ser los parietales y los huesos temporales. La idea, obviamente, que estos huesos acá mencionados, ¿no? Están, como en el gráfico se puede apreciar, unidos a través de suturas o articulaciones inmóviles. Siguiente. Este es un pequeño cuadro en el cual ustedes pueden apreciar cómo es que los huesos del cráneo se encuentran clasificados en huesos impares y huesos pares, ¿no? Frontal, occipital, esfenoides, etmoides y por otro lado 2 parietales y 2 temporales. Siguiente. Hablemos primero del hueso frontal. Este es un hueso que forma parte del esqueleto de la frente, ¿no? Y también constituye la parte superior de los arcos superiores de los ojos. Es un hueso plano, es un hueso impar, es un hueso central, simétrico, que tiene 2 caras. Una cara completamente convexa y otra cara cóncava, ¿no? Con un borde bastante circunferencial. Se dice que el hueso frontal es el hueso más vamos a decir así, resistente, más duro, ¿no? Que soporta mayor cantidad de impactos dentro de los otros huesos que también tenemos formando parte de la bóveda craneal. Siguiente, en esta cara frontal o cara anterior uno puede apreciar justamente las características antes mencionadas. Es un hueso convexo, liso,
en forma pues obviamente completamente plano. En la parte inferior vamos a ver los bordes de los arcos supraciliares, ¿no? Podemos ver algunos agujeros nutricios, que es obviamente por donde las arterias ingresan hacia la estructura media del hueso para poder intercambiar células funcionales de tipo sanguíneas, ¿no? Entonces tenemos ahí también la presencia de las prominencias óseas, en fin, también la unión o la junción con los arcos cigomáticos, ¿no? Que son parte justamente de los huesos de la cara. Entonces el hueso frontal es un hueso enteramente de presentación convexa y también con características bastante duras y compactas. Siguiente. Los huesos parietales son dos huesos que forman parte de las paredes laterosuperiores del cráneo, ¿no? Forman parte justamente de esta bóveda y también hay que decir que es un hueso bastante resistente, bastante sólido. Y siguiente, se articula por delante con el hueso frontal. O sea, primero tenemos al hueso frontal y detrás de este hueso frontal dos huesos parietales que están completamente articulados a través de suturas, ¿no? Por debajo de los huesos parietales nosotros vamos a encontrar los huesos temporales y así obviamente vamos encontrando el revestimiento externo superior de la cabeza. Ambos huesos parietales se articulan a través de una línea media conocida como línea o sutura sagital. Siguiente. Los huesos temporales vienen a estar ubicados por debajo de los huesos parietales, articulados obviamente con estos últimos a través de las articulaciones escamosas o suturas escamosas. Contiene alojada la caja del tímpano. Dentro de este hueso temporal vamos a encontrar obviamente las estructuras de la audición, ¿no? Aquí también vamos a encontrar el oído medio y ambas estructuras, o sea, el oído medio y también la caja timpánica nos permiten mantener el control del equilibrio corporal, ¿no? Entonces, también es un hueso que se articula por delante con el esfenoides, con el pómulo o los malares o huesos cigomáticos y también con la mandíbula hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de articulación temporomandibular debemos hacer mención directamente de la unión móvil que hay entre la mandíbula y el hueso temporal en sí. Siguiente, hablemos ahora del hueso etmoides, ¿no? El etmoides es un hueso impar, es un hueso corto, compacto, central y simétrico del cráneo, ¿no? También forma parte del esqueleto de las fosas nasales, sobre todo con el tema de los cornetes, ¿no? Además, tiene una especie de celdilla en su parte superior, que es donde se insertan obviamente los nervios que se encargan de la olfacción. Y por detrás una escotadura que definitivamente permite la unión con el hueso frontal. Además es un hueso que contribuye a la formación de las cavidades nasales y la formación de las cavidades orbitarias, ¿no? Siguiente. El esfenoides es un hueso que visto desde arriba, desde la parte superior, nosotros vamos a apreciar como si fuese unas alas de murciélago, ¿no? El esfenoides es un hueso impar en forma de murciélago, como su nombre lo dice, que forma parte de la estructura interna y profunda de la cara, o sea, habla muy bien de las fosas nasales. Además, forma parte de la base del cráneo, sobre todo el piso medio, ¿no? Presenta una pequeña cavidad con el nombre de silla turca, donde se aloja la glándula hipófisis. Esta zona o este punto de referencia es importante porque nos permite ubicar algunas lesiones o algunos problemas que a lo mejor desde el punto de vista periférico corporal no podemos explicar, como son las patologías endocrinológicas del sistema nervioso central. Siguiente. Aquí ustedes se pueden apreciar una microscopía de un esfenoides, una estructura obviamente con características muy peculiares, parecía un murciélago alado, volando, ¿no? Y obviamente aquí podemos encontrar la parte central llamado cuerpo, donde vamos a encontrar la silla turca, las alas mayores, las alas menores y la apófisis pterigoides, que es parte justamente de su coestructuración. Siguiente. Otro hueso importante que mencionar es el hueso occipital, es un hueso obviamente postero inferior,
es un hueso que se encuentra situado en los huesos parietales, ¿no? Se articula obviamente con estos huesos a través de la articulación lambdoidea, bilateral, ¿no? Es un hueso impar, es un hueso que forma parte del piso posterior de la base del cráneo y presenta una prominencia ósea conocido como occipucio, que es viene a ser la parte posterior del cráneo. Otro reparo anatómico que hay que mencionar según el gráfico es el agujero magno, ¿no? Estructura que permite pues obviamente el nacimiento y la emergencia de la médula espinal. Siguiente diapositiva. Además, el hueso occipital a través de los cóndilos laterales del agujero magno, pues obviamente se articula con la primera vértebra de la columna cervical. Primera vértebra conocida con el nombre de atlas, ¿no? Siguiente. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, la salida o la emergencia, como nosotros llamamos en términos médicos, o sea, la aparición o emergencia de la médula espinal a través de este agujero que se encuentra en la parte más inferior de la cabeza, ¿no? Siguiente. Hablemos ahora de las suturas. Las suturas normalmente vienen a ser 4 tipos de clasificación. Tenemos la sutura coronal o coronaria, donde los huesos parietales se juntan uno con el otro y con el hueso obviamente frontal arman una articulación en forma de corona. ¿Ok? Además tenemos la sutura sagital, donde ambos huesos pues obviamente parietales se unen entre sí a través de la línea media y esto permite pues que la persona pueda tener una resistencia en la parte más alta de su cabeza. Y tenemos la sutura lambdoidea, la cual une los huesos parietales con el hueso occipital a través de una Y invertida. ¿Listo? Siguiente, y por último